Un hombre de Derinkuyu, en la provincia de Nevşehir, Turquía, estaba renovando su sótano. Solo con un mazo rompió una de sus paredes. Sintió que entraba aire fresco del otro lado. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande como para pasar, decidió investigar y adentro encontró una cueva del tamaño de una habitación pequeña. Al principio estaba emocionado. Esto podría ahorrarle mucho trabajo. Esta zona de Turquía tiene un sistema de cuevas complejo, así que pensó que accidentalmente había encontrado una. No fue así. Cuando encendió su linterna, vio inscripciones en las paredes. Romano, griego y otros idiomas que no reconocía. Esa primera habitación pequeña era solo el comienzo. Vamos a descubrir por qué. Con linterna en mano, siguió el estrecho pasillo de piedra. A primera vista, esto parecía una formación de cueva natural, pero al mirar más de cerca, ya no estaba tan seguro. El techo de piedra era áspero, como cabría esperar en una cueva, pero las paredes eran lisas. Durante cientos o miles de años, un río subterráneo podría haber erosionado la piedra, pero había algo inquietante en este lugar. Era como si pudiera sentir una presencia humana. El pasillo continuaba por un tramo, hasta desembocar finalmente en una sala grande donde cabrían decenas de personas. Y desde aquí encontró un sistema de pasadizos. Aquí y allá había más habitaciones pequeñas y algunas parecían áreas de almacenamiento con grietas que podrían haber funcionado como estantes. Y en cada esquina encontraba más habitaciones. Al principio pensó que esto era una especie de escondite, pero era simplemente demasiado grande. Nadie podría haber construido esto, así que después de explorar durante unas horas, pensó que finalmente había llegado al final de la estructura. Pero después de dar un giro brusco, vio unas escaleras talladas que llevaban aún más abajo en la oscuridad. Si antes había alguna duda, ahora estaba claro. Aquella no era una estructura natural. Fue construida por personas, pero era demasiado grande para que él la explorara solo. Así que cuando regresó por el agujero en la pared de su sótano, llamó a las autoridades turcas y les describió lo que había encontrado. Le dijeron que estaba describiendo el mito de la ciudad oculta de Derinkuyu, y el hombre conocía bien la historia. La había escuchado desde que era niño. El mito de Derinkuyu hablaba de una ciudad antigua que ofrecía refugio a todos los ciudadanos de la zona, construida hace miles de años, oculta bajo la superficie. Él conocía muy bien el mito de Derinkuyu. Entonces dijo: «Señor, con todo respeto, no es un mito». Derinkuyu está en la región de Capadocia, en el centro de Turquía, que tiene una geología muy particular. Hace millones de años, los volcanes cubrieron la zona. Cuando la ceniza es expulsada durante una erupción volcánica, se solidifica en un tipo de roca llamada toba, y la toba es una roca relativamente blanda y porosa que se encuentra en toda la región. Espera, ¿por qué demonios le pusieron a una roca blanda el nombre de toba? Bueno, viene de la palabra latina tofus, que significa arenisca. Es un nombre pésimo para el marketing. Deberían haberle puesto algo como roca blandita o cincel fácil. No estamos vendiendo esta cosa. Todo está a la venta, amigo mío. ¿Puedo continuar? Sí, adelante. Porque la toba es muy maleable. Cincel fácil. Se ha utilizado para la construcción desde la antigüedad. Los romanos la usaron en todo el imperio, y las estatuas de la isla de Pascua también están hechas de toba. Así que no es sorprendente que la gente en Turquía haya estado construyendo con este material desde la prehistoria. Pero en lugar de extraer la piedra y construir hacia arriba, la gente en Derinkuyu construyó hacia abajo. Hay cientos de casas subterráneas en Capadocia, y algunas incluso bajan 2 pisos. Pero no hay nada como Derinkuyu. La ciudad subterránea de Derinkuyu desciende más de 75 metros. En los primeros años de exploración, los expertos bajaron 18 niveles y desde entonces se han descubierto 2 niveles más. Podría llegar aún más profundo. Los arqueólogos siguen excavando. El área total de la ciudad descubierta es de 5 millas cuadradas o 13 kilómetros cuadrados y albergaba a más de 22,000 personas. Los pisos superiores se usaban como apartamentos, los más cercanos al aire fresco. Pero Derinkuyu tiene un sistema complejo de más de 16,000 conductos de ventilación que permiten que el aire circule por cada habitación de la ciudad. También cuenta con un suministro de agua dulce. En los niveles más bajos de Derinkuyu hay una serie de ríos subterráneos y los pozos estaban ubicados de manera central para llevar agua a toda la ciudad. De hecho, las personas que viven en la superficie sobre Derinkuyu han estado usando pozos que originalmente estaban destinados para la ciudad subterránea. Simplemente no se daban cuenta de lo que había debajo de ellos. Y por cierto, Derinkuyu en turco significa pozo profundo. ¿Ves? Ese nombre tiene sentido. Toba, no tanto. Tienes que dejar de lado los nombres, amigo.
Los túneles parecen no tener fin. Caminar de un extremo de Derinkuyu al otro es una caminata de 7 kilómetros o 4 millas de túneles. A medida que bajas más en la estructura, encontrarás áreas que cubren todas las necesidades de una ciudad autosuficiente. Hay comedores, iglesias, escuelas, hay habitaciones para prensar y almacenar aceite de oliva. Hay mercados, panaderías, bodegas, bibliotecas y almacenes para grandes cantidades de comida. Unos niveles más abajo hay áreas para mantener ganado y establos para caballos. Hay zonas para sacrificar, curar y almacenar carne. Miles de personas podrían sobrevivir durante mucho tiempo completamente bajo tierra. Pero ¿quién construiría una ciudad subterránea gigante? ¿Y por qué? La tierra en la región de Capadocia, en Turquía, es extremadamente fértil, ideal para la agricultura. Entonces, ¿por qué tomarse la molestia de construir una ciudad subterránea tan elaborada? Bueno, la mayoría de los arqueólogos están de acuerdo en que Derinkuyu fue construida con fines defensivos. Pero es más que un búnker, es una fortaleza subterránea. Hay alrededor de 60 entradas en la superficie a Derinkuyu, y estas puertas están ocultas en edificios, patios y parques por todo el pueblo. Pero cuando las puertas están cerradas, simplemente son parte del paisaje y solo había una entrada principal a la ciudad. Y cuando eran atacados, los residentes se refugiaban bajo tierra usando una de las muchas puertas ocultas. Y las entradas estaban protegidas por enormes piedras circulares que podían retraerse y solo podían abrirse desde adentro. Y cada una de estas puertas pesaba unas 1000 libras o más, y la puerta principal era aún más pesada. Los túneles de acceso en la superficie son muy estrechos, lo que obliga a las personas a entrar en fila india. Y esto era intencional. Esto obligaría a los invasores a pasar por cuellos de botella para que la ciudad fuera más fácil de defender, y la mayoría de los niveles tenía arsenales para que los soldados y ciudadanos tuvieran fácil acceso a las armas. Incluso la milicia local tenía establos dedicados para mantener caballos para una pequeña caballería. Podían salir por una salida secreta y tomar por sorpresa a los invasores. Y el sistema de cuevas de varios niveles de Derinkuyu no fue diseñado al azar, fue cuidadosamente planeado. Todos los niveles de la ciudad están interconectados, pero cada uno podía ser sellado individualmente, evitando que los enemigos avanzaran más dentro de la estructura o encerrándolos en ella. Incluso el suministro de agua fue diseñado pensando en la defensa. Solo podía ser controlado desde abajo hacia arriba, así que si los invasores lograban entrar a los niveles superiores, se les cortaría el agua. Y este sistema ayudaba a evitar que el suministro de agua fuera envenenado. Y como último recurso, había docenas de pasadizos ocultos que llevaban fuera de Derinkuyu. Y un pasadizo que lleva a Kaymakli, otra ciudad subterránea que está a unos 6 kilómetros de distancia, y puedes viajar hasta allá completamente bajo tierra. ¿Esa también es una ciudad grande? Bueno, Kaymakli todavía está siendo excavada, pero algunos dicen que podría resultar ser incluso más grande que Derinkuyu. Se piensa que podría haber toda una serie de ciudades interconectadas por toda esta zona, completamente bajo tierra, así que sabemos por qué se construyó esta enorme ciudad subterránea. ¿Pero quién la construyó? Bueno, ahí es donde hay cierto desacuerdo, pero sí tenemos algunas pistas. Entonces, ¿quién construyó Derinkuyu? Bueno, la estructura está hecha de piedra, así que la datación por radiocarbono no sirve de ayuda. Pero hay algunas teorías. Algunos creen que la construcción comenzó con los hititas hace entre 3 y 4 mil años, y se han recuperado algunos artefactos hititas, lo que respalda esta teoría. Los hititas de Anatolia controlaban una gran parte de Asia Menor, llegando hasta la Alta Mesopotamia, y Capadocia y Derinkuyu estaban justo en medio del territorio hitita. Y esta región de Turquía era un corredor principal para el comercio, así que en el mundo antiguo, quien controlara las rutas comerciales podía imponer su voluntad en toda la región. Ubicación, ubicación, ubicación. Así es, esta era una propiedad muy codiciada. Y las ciudades hititas estaban bajo ataque constante de fuerzas externas. Una fortaleza subterránea habría sido muy útil para proteger esta tierra y a su gente. Y los hititas tenían enemigos por todos lados. Estaban en guerra constante con los asirios, los tracios y, por supuesto, los egipcios. Y el pueblo que le causó muchos problemas a los hititas y que incluso pudo haber sido responsable de su eventual desaparición fueron los frigios. Y los frigios habitaban el centro oeste de Anatolia en la antigüedad y estaban emparentados con los griegos. Todos conocemos la historia del toque de Midas. ¿El tipo del silenciador? No, Midas era un rey frigio que, según la leyenda, podía convertir cualquier cosa en oro. Y creo que también inventó el silenciador. No lo hizo. Algunos creen que los frigios construyeron, o al menos expandieron y mejoraron la ciudad de Derinkuyu. El pueblo frigio era talentoso en ingeniería y arquitectura, y emprendieron grandes y complejos proyectos de construcción en todo su territorio. Considerados algunos de los mejores constructores de la Edad de Hierro, los frigios tenían la habilidad, el conocimiento y la creatividad para crear una elaborada ciudad subterránea. Varias de las habitaciones en Derinkuyu han sido identificadas como antiguas capillas y en las paredes de las capillas hay inscripciones escritas en griego.
Ahora, los hititas no harían esto, pero los frigios sí, y ellos controlaron la zona hasta aproximadamente el siglo VI a.C., cuando fueron conquistados por los persas. Incluso hay registros escritos que pueden respaldar esto. Xenofonte de Atenas escribió la Anábasis en el año 370 a.C., documentando una expedición de un ejército griego a Persia. Él menciona a un pueblo en Anatolia y Capadocia que vivía bajo tierra en viviendas lo suficientemente grandes para familias enteras. Ahora, aunque ellos no construyeron Derinkuyu, los primeros cristianos la ocuparon en el primer siglo d.C. Dentro del complejo hay varias iglesias cristianas, y hay símbolos y escrituras cristianas por todos los pisos superiores. También añadieron techos abovedados y otras características estructurales que se encuentran en la arquitectura cristiana. Y Derinkuyu era un lugar donde los cristianos se escondían de los soldados romanos y practicaban su fe en secreto, evitando la persecución del Imperio Romano. Y durante las guerras árabe-bizantinas de 780 a 1180, los árabes musulmanes usaron Derinkuyu. También expandieron la estructura y grabaron inscripciones en las paredes. Ahora, no hay consenso sobre quién construyó Derinkuyu, pero su papel en la historia es indiscutible. Fue un refugio contra ejércitos invasores, un resguardo contra tribus saqueadoras y un santuario para los fieles que temían la persecución religiosa. Me gusta pensar que si los primeros constructores supieran cuántos miles de personas usarían esta ciudad para proteger su fe y a sus familias, esos constructores estarían orgullosos. Derinkuyu es un descubrimiento importante y espero que inspire a otros a explorar. Hay secretos sin descubrir a nuestro alrededor. A veces, los muros que ocultan la verdad tienen millas de grosor, pero otras veces son tan delgados como el papel. Pero ya sea por innovación, persistencia o pura suerte, esos muros pueden ser derribados. Es en ese momento cuando un guardarropa se convierte en una puerta a Narnia. El andén 9 3/4 abre un mundo de magia. Y unas cuantas pulgadas de piedra en un humilde sótano turco revelan una antigua ciudad subterránea. Les animo a derribar estos muros donde quiera que los encuentren, ya sea un muro literal como en esta historia, o un muro en tu mente que te impide vivir una aventura. Derriba ese muro. Nunca sabes qué mundo oculto podrías descubrir. Muchas gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es AJ, él es Hekelfish. Esto fue The White Files. Si te divertiste o aprendiste algo, hazme un favor y dale like, suscríbete, comenta y comparte este video. Esas pequeñas cosas realmente ayudan al canal. Hasta la próxima, cuídate, sé amable y recuerda que eres apreciado.